¿Qué tal, querido público? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muy bienvenidos a una nueva edición de Viajando en el Tiempo. Como siempre, es un placer poder acompañarlos en esta tarde de día sábado. Y hoy, como pueden ver, no está ni Magdalena ni Bárbara. Están en un maravilloso viaje por los Balcanes, pero aquí venimos a hacer el intento de justamente reemplazarlas. Y hoy día les traigo un tema y un invitado sumamente especial. Bueno, a los que no me han visto antes acá, mi nombre es Sergio Vergara. Yo soy historiador y arqueólogo del mundo antiguo, del Mediterráneo clásico. Pero hoy día vamos a mover y vamos a focalizar nuestra atención en el antiguo Levante. Esa zona que hoy en día está en tanta crisis, en tanto conflicto, pero una zona de tanta riqueza arqueológica, histórica y también mitológica, mítica y religiosa. Y es por eso que quise traer un invitado sumamente especial, un gran amigo, el doctor nada menos Víctor Toledo, pero que aparte de ser médico, es especialista en la arqueología del Levante bíblico. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Así es. Hola, Sergio. Un tremendo placer, un tremendo privilegio estar contigo hoy día. Nosotros nos conocemos desde antes, para que todos escuchen, de nuestro historial en el podcast de YouTube Symposium, y después de muchos episodios resulta que hoy día por primera vez después de años nos venimos a conocer en persona, así que también muy contento por eso. Así es, siempre habían sido interacciones digitales. Así que bueno, este es un tema sumamente interesante que lo propuso justamente Víctor, que es el Antiguo Testamento en la historia. Que justamente estábamos en la disputa de cómo llamarlo. Era la historia en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en la historia. Pero antes de sumergirnos, quería preguntarte un poco por tu plataforma, Oriente Antiguo, que justamente se dedica no solamente a el Oriente Antiguo, sino que de alguna manera a definir y a disputar preguntas como esta, ¿o no? Sí, bueno, gracias por mencionarlo. Al igual que tú, con charlas SPQR en tu plataforma de Instagram, yo tengo Oriente Antiguo, en la cual hablo principalmente de cosas que he visto. Casi todo es material que yo he visto en mis viajes, que tienen que ver con historia y arqueología de Cercano Oriente, también llamado Asia Occidental. Y me dedico un poquito más profundamente en esta plataforma a desentrañar todo lo que tiene que ver con justamente el tema que vamos a hablar hoy día, el Antiguo Testamento, que es donde se mezclan, muchas personas mezclan los conceptos de lo que es la ciencia, especialmente las ciencias que estudian el pasado, que incluyen la biología evolutiva, que incluyen la geología, la historia natural de nuestro planeta, ¿cierto? Como lo cuenta el libro de Génesis, o la ocurrencia de diluvios universales, como lo cuenta el libro de Génesis también con el arca de Noé. Y llegando especialmente hasta el origen de los israelitas y la eventual creación de sus estados, sus reinos territoriales en esa zona del Levante, que determina finalmente la escritura de el Antiguo Testamento y luego también el Nuevo, por supuesto, en el contexto del más amplio de todas las cosas que están pasando en el Cercano Oriente en esos años. Y de eso también se trata un poco el libro, que estoy muy cercano a terminar. Cierto que estás en el último proceso, se podría decir. Exacto. Cuéntale un poco al público de qué trata, cómo se llama. Actualmente en búsqueda de editorial estoy empezando las conversaciones. El libro, el título se llama Antes que Dios hablara. Y tiene que ver con toda esa historia que quedó sin contar, por decir. Un resumen rápido que yo hago a la gente es: si es que tú por supuesto que puedes, pero si uno pregunta, una encuesta al público general, ¿cuántos personajes que vivieron antes de Cristo puedes nombrar? Nombra 5. Pocos pueden. Algunos dicen Cleopatra, qué sé yo. Y mucha gente dice Moisés, considerado por muchos un personaje histórico, lo cual debe examinarse. Y también, y luego viene, bueno, ¿cuántos personajes puedes mencionar antes de Moisés? Y hay una historia ahí, especialmente en la Edad de Bronce y antes de eso, que no ha sido contada, pero hay mucho conocimiento hoy día acerca de ese tema, y todo finalmente tiene que ver con lo que llevo haciendo con Oriente Antiguo, es mezclar religión, ciencia y la historia de cómo fueron escritas estas literaturas.
Bueno, hay una gran frase justamente de Fernand Braudel que dice: nunca digan que la prehistoria no es historia. Y en gran parte hemos visto cómo, gracias a los avances de la tecnología, la biología, la química y una serie de otras ciencias, la arqueología se ha transformado de alguna manera en historia, ¿cierto? Ha ido como reescribiendo nuestro entendimiento de cuando nosotros todavía no teníamos la capacidad de palparlo, ¿cierto? O de plasmarlo en escrito. Exacto. Y eso te quería preguntar un poco, y voy a hacer una pregunta media enredada y voy a disvariar, pero yo creo que de ahí se descuelga este gran tema, que es, uno, ¿qué tan histórica es la Biblia? También podríamos decir, ¿qué tan bíblica es la historia? Pero una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, es, y me da pena lo que ha pasado un poco con el Antiguo Testamento, que siento que estamos tratando de ponerle etiquetas ajenas y externas y muy posteriores a lo que es la Biblia, como, pero ¿qué es entonces? ¿Es un libro religioso? No, es historia, en vez de tratar de verla en lo que es en sí misma y en su propio contexto, que yo creo que es justamente lo interesante, o sea, y ahí está el valor intrínseco de la Biblia. No por eso decir como, no, es que no es historia, no, es que, entonces, no es religión, porque está contando, entonces, ¿cómo parte esto? Sí, bueno, lo primero, aclarar conceptos. Está muy bien, muchas veces yo también digo la Biblia para referirme a la Biblia hebrea, que es más o menos equivalente a decir el Antiguo Testamento. Hoy, justamente por los temas históricos que no trata el Nuevo Testamento, no quería tocarlo, sino que solamente a lo que yo más me dedico, que es Antiguo Testamento. El Nuevo Como Testamento, la segunda película pésima. Claro, bueno, pero no algo así. El Nuevo Testamento tiene muchas sensibilidades por ser la base de la religión católica y cristiana en general. Y nos es mucho más cercano cronológicamente, además. Por supuesto, en su contexto romano, por lo demás. Y el Nuevo Testamento es menos o sea, cuenta, se supone, cosas que ocurrieron en el pasado, pero no es un género histórico propiamente tal. Sin embargo, el Antiguo Testamento es una mezcla de géneros. Uno de ellos es un intento de hacer historiografía, no al estilo de Heródoto en el siglo... ¿Cuánto es Heródoto? Siglo V. Siglo V. O sea, hay algo más como quizá de folclore, ¿o no? Como te digo, los géneros son muy variados, desde pseudo filosofía, pasando por poesía, pasando por intentos de contar historia. Intento, digo, porque no necesariamente era la intención de los autores ser rigurosos para contar los hechos que realmente eso te ocurrieron. quería preguntar, porque ninguno de estos autores dijo, bueno, y esto va a ir en la Biblia, ¿cierto? Claro, el Antiguo Testamento es un compilado de libros que se escribieron en un tiempo bien largo. Y ese es otro de los temas que deberíamos conversar hoy día, que tiene que ver con las cronologías. La gran pregunta de cuándo se escribió el Antiguo Testamento. Vamos a recibir distintas versiones, distintas respuestas, dependiendo de quién responda. Y por eso que yo me he interesado tanto en este tema, por la heterogeneidad, la diversidad de tipos de conocimiento, de opiniones que existen. Y lo poco que ha llegado acá, lo que es el conocimiento más bien académico, está todo pintado más bien por otros tipos de disciplinas del estudio humano, se podría decir, pero no académico propiamente tal. Así que espero que toquemos todos esos temas, pero volviendo a lo que es el Antiguo Testamento propiamente tal, yo asumo que la mayoría de muchos de los que escuchan la Radio Agricultura aquí vienen de un contexto católico, más que protestante, diría yo. Quizás estoy equivocado con mis estadísticas, pero el católico promedio... Pero igual es un background cristiano, digamos. Sí, pero es súper distinto cómo tratan la Biblia ambos cristianos. Entonces, yo viniendo también de un background católico, entiendo entiendo cómo funciona un poco el tema de la misa católica. Recordarás que se menciona en la misa católica la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio. Y el Evangelio es cuando uno se pone de pie y es un poquito más solemne que los otros. La segunda lectura es del Nuevo Testamento, típicamente de algún escrito de las cartas de Pablo. Y la primera lectura típicamente es
conjunto de versos del Antiguo Testamento que guarda relación con lo que viene de la siguiente lectura y del Evangelio. De alguna manera, ideológicamente, teológicamente, temáticamente, guarda relación con lo que viene en el Evangelio y con la prédica del día. Y eso es lo que el católico común y corriente promedio conoce acerca del Antiguo Testamento, siendo que la mayoría de la gente tiene Biblias en su casa, pero y la persona que quiere encontrar de alguna manera sabiduría en la Biblia va directo al Nuevo Testamento, y el Antiguo es un poquito dejado de lado. Sí, ha perdido importancia justamente porque, más que nada, nuestro credo religioso, como bien dices tú, gira en torno un poco a lo que pasa después. Porque de alguna manera Cristo es la palabra viva, así dice la teología al menos, y poca importancia se le da al Antiguo Testamento. Pero yo no vengo hoy día a hablar de religión. No, pero es un poquito para que nos pongamos en contexto y que existe un vacío de conocimiento en el público en general y una por decir, son libros que están como en un pedestal que son intocables, que uno no puede hacer una crítica. Crítica, no por decir yo critico a Sergio porque no me gusta como tú eres, sino que la crítica literaria, un análisis realmente, es como que no se puede tocar, y eso es lo que trato de yo hacer en Oriente Antiguo y en mi libro, es hablar, como se dice, a calzón quitado de una obra. Como buen doctor, hacer una disección del libro. Surgen tres grandes preguntas, y yo sé que cada una de esas preguntas tiene varias respuestas y puede tener incluso varias interpretaciones, que son el cuándo, quién y el por qué. Claro. Partamos con el cuándo. ¿Cuándo se escribieron estos distintos textos del Antiguo Testamento? Mira, vamos. La primera respuesta es lo que nadie va a poder nunca negar, que vas a escuchar una diversidad de años, pero estamos ubicados, partamos en el año 1000 antes de Cristo, los amaneceres de la Edad de Hierro en el Cercano Oriente y el Mediterráneo Oriental. Hasta el Antiguo Testamento, hasta el siglo III, segundo quizás, antes de Cristo, es que se está produciendo la literatura. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un problema. La primera parte del Antiguo Testamento, que es el llamado Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, quizás no los dije en orden, es considerada, especialmente por el mundo judío, como la más venerable, la más importante de todas las escrituras, porque y en cierta medida también por los cristianos protestantes, porque supuestamente es lo que se entregó directo a Moisés. Y es el advenimiento también como de la conciencia del ser judío, ¿o no? Es la base pero yo te estoy hablando de qué es lo que la tradición dice respecto a cuándo fue escrito. Ya. Entonces, esa tradición, no rigurosa, no académica, sino que más bien, digámosle, folclórica o tradicional de tantos años que se cree lo mismo, es que es palabra de Dios transmitida a Moisés en el monte Sinaí, la Torá, el Pentateuco. Y lo entretenido acerca de Moisés es que si es que existió o no existió, podemos más o menos ubicarlo en el tiempo, usando la misma cronología de la Biblia, dentro de nuestro conocimiento del Cercano Oriente. Se le ha asociado a faraones con nombre y apellido, por decir, típicamente Ramsés II. Esto no tiene sustento, más allá de que hay una ciudad que se llama Ramsés en la Biblia, pero en la Biblia se le trata al faraón, se le trata de faraón. Faraón dijo, ni siquiera el faraón, sino que faraón dijo tanto. Por lo que no sabemos realmente quién es el faraón, si es Merneptah, si es Ramsés II, si es Ramsés III, nombra, o sea, you name it, ¿ya? Así que, pero más o menos estamos hablando del siglo XIV, siglo XIII antes de Cristo, en los últimos años de la Edad de Bronce. Y la gran pregunta es si es que realmente algún libro del Antiguo Testamento puede ser datado a una fecha tan antigua. Porque una cosa es cuando se escribió, o sea, cuando se plasmaron las palabras. Eso no quiere decir que no venga un relato, ¿cierto?, anterior, pasado de forma oral. Puede haber una historia... Por supuesto. Porque eso es lo que te iba a preguntar un poco. O sea, cuando la gente dice, no, es que esta historia es mucho más antigua de lo que tú dices.
eso nadie lo discute. Si lo que estamos hablando aquí es cuando se escribió, quizás esa idea se puso en palabras, digamos. Como te digo, la tradición, o sea, hay gente que se va a ofender si escucha que alguien niega que Moisés no escribió a puño y letra, digamos, a puño y letra, o sea, ni siquiera oral, lo que tú dices que después fue escrito, no, a puño y letra, por Moisés. Se llama la autoría mosaica, ¿ya? Y el mundo académico en general, sabiendo lo que sabemos hoy día, porque nuestro conocimiento del pasado ha cambiado completamente en los últimos 150 años, va hacia otra dirección respecto a cuándo fueron escritos los libros. Te quería comentar eso más que nada con el Pentateuco, que es el más sensible, pero los otros libros, que son varios, ¿cierto? Incluyen los libros proféticos y otros tipos, los salmos y otros libros que tienen nombres de personajes, que son más historias como medias legendarias, insertas muchas veces en contextos históricos detectables. Déjalo hasta ahí, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos, no pierdas el hilo de la idea, por favor. Perfecto. Aquí estamos de vuelta en Viajando en el Tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos convoca un tema sumamente interesante que es el Antiguo Testamento en la historia. Estamos con un gran invitado, Víctor Toledo, justamente experto en historia y arqueología del Levante bíblico. Así que estabas trabajando una idea sobre los diferentes libros que componen este Antiguo Testamento. Y volviendo a la idea original, a la pregunta original que era el cuándo, ¿cierto? Y interesantemente, si entendemos cuándo empieza a renacer la escritura después del colapso de la Edad de Bronce, ¿cierto? Empieza este rebrote de las civilizaciones que a los que mejor les va Asiria, Fenicia, pero vemos que los griegos y otros varios no empiezan a escribir sino hasta el siglo VIII a.C. y tampoco vemos en la arqueología ningún escrito en hebreo previo, por supuesto que el pergamino no va a sobrevivir, pero ni siquiera vemos como óstraca, digamos, los trozos de cerámica, nada, antes del siglo VIII, prácticamente. Y todo parece converger en que los primeros libros ya consolidados de la Biblia empiezan a aparecer en torno al siglo VII antes de Cristo, no antes, si bien existen algunas historias orales que se vienen arrastrando de antes. Pero si te fijas, es una gran diferencia entre el siglo, llamémosle 13, de Moisés, y el siglo 7. Por supuesto. Cuando pensamos en tiempos antiguos, la gente dice, se van achicando, claro. Da lo mismo, es como que diera lo mismo, pero oyes hablar, ¿cuánto? Hazme la matemática, son 5 o 6 siglos para atrás. Por es supuesto. Como decir que... Es como compararnos con Baradit Dante Alighieri. Escribió el 2024 versus el 1550, o sea, exactamente. Entonces son muchos años de diferencia los que están en discusión. Y estos textos, estos relatos, ¿siempre fueron escritos en el alfabeto hebraico y en la lengua hebrea? ¿O también hay registros, por ejemplo, de arameo, en escritura cuneiforme? ¿Quién dice esto es un relato bíblico? ¿Quién no? ¿Cuándo se hizo este compendio? Cuéntanos un poco la historia del Antiguo Testamento. Hay dos cánones importantes. El primer canon lo hacen en Alejandría, de hecho los judíos egipcios griegos de Alejandría, con el llamado la primera traducción al griego de la Biblia. Perfecto. La Septuaginta. Ya. Y ellos hacen una primera preselección de lo que va a ser importante, y a través de ese camino es que se forma el canon que va a terminar en el Antiguo Testamento cristiano finalmente. Y mucho más tarde, y eso fue como en el siglo III antes de Cristo, y alrededor del siglo, si no me equivoco, II después de Cristo, es que se convoca un nuevo grupo de rabinos específicamente en la región, en la Palestina romana, para determinar cuáles libros van a ser la Biblia hebrea propiamente tal, la Biblia judía. Ahora podemos hablar con esas palabras. Perfecto. Entonces, pero como vemos en los manuscritos del Mar Muerto,
en los cuales aún no se había determinado el canon, vemos que hay literaturas dando vuelta que no necesariamente van a ser incluidas o excluidas del canon final. En esa época, en los tiempos de los manuscritos del Mar Muerto, aún no se tenía claridad de cuáles sí y cuáles no. ¿Y los manuscritos del Mar Muerto de qué época datan? Siglo I, segundo antes de Cristo. Ya, o sea, son relativamente nuevos comparado Sí, absolutamente. con la antigüedad de los relatos que cuentan, digamos. Absolutamente, claro. Ya, porque eso es una cosa que te iba a preguntar. ¿Hay una autoría identificable o estos son relatos de carácter histórico, folclórico, que se fueron copiando y copiando hasta llegar a manos de estos rabinos que dijeron, ok, incluyámoslos en este compendio? Sí, el proceso de escritura, edición, reedición de varios de los libros del Antiguo Testamento es súper complejo y maravilloso o sea, es como una arqueología en sí misma, porque tú tienes un producto final y tu rol es tratar como de escarbar si es que hubo documentos originales que los compusieron y cómo hay un escritor original y hay otro que puede ser 300 años después que dice, voy a juntar estas partes, voy a Exacto. agregarle de tal manera de darle una línea De darle una cohesión. a mi pensamiento teológico actual. Cosa Claro. que no es el mismo desde el principio de... Bueno, es como lo que hace Pablo de Tarso después, digamos, con el Nuevo Testamento, de alguna manera. Sí, pero claro, eso es lo que hace él, pero él es una sola persona y sus escritos quedan. Pero el proceso de la escritura de muchos de los libros bíblicos, algunos empiezan a escribirse, como te dije, en el siglo VII y se les van agregando partes en la medida que pasa el siglo VI, V, IV, porque esto tienes que acordarte, y aquí nos pasamos todavía estamos en el cuándo, en el fondo, del contexto de lo que estamos viviendo. El principio de la escritura del Antiguo Testamento va de la mano con uno de los momentos más determinantes, más, digamos, inolvidables de toda la historia quizá humana, que es la caída del Imperio Asirio. La destrucción de Nínive, para nosotros hoy día, sería como que... Como que Estados Unidos dejara de funcionar. O sea, Chicago, Nueva York, explosión, todo muere, digamos, Washington, y se te cae una pata del mundo y realmente la incertidumbre es tanta, pero al mismo tiempo tienes como a los profetas que dicen que se comunican con Dios, el Dios que tiene una alianza supuestamente con el pueblo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Claro, bueno, para la gente que no entiende un poco este contexto, es importante como situarlos en el sentido de que el Imperio Asirio, que llevaba dominando buena parte de Mesopotamia y el Levante, ¿cierto? Que era un imperio que tenía dos cosas importantes, que uno, era un imperio que lo controlaba todo, o sea, es decir, todo este territorio estaba bajo los cánones y la estructura y la administración de esto, y por otra parte, era un ente sumamente opresivo. Entonces, hay una doble lectura de esta caída. Uno es, chuta, deja de haber un orden, pero al mismo tiempo deja de haber opresión. Entonces, como tú dices, hay todo un cambio de paradigma. Es la clásica, el clásico equilibrio que hemos vivido quizás en Chile incluso, entre lo que es orden que ha sido mal llamado como tipo fascista, ¿cierto? El orden imperial, con bien policial, bien militar, versus la ausencia de ese orden, pero el laissez-faire, por decir, el dejar que las cosas, que cada uno encuentre su identidad, su nacionalidad. Una anarquía, pero en el buen sentido. Claro, pero empieza el crimen después. Entonces, son dos extremos. O sea, ahí se descuelga un poco el por qué estos textos podríamos decir que son aleccionamientos como morales. Hay una suerte de manual o código ético de cómo tiene que ser el buen hebreo. ¿Va por ahí un poco el...? Mira, por ejemplo, situémonos físicamente en un momento en el tiempo, que es más o menos el año 640, en que Asiria incluso llegó a dominar Egipto en algún minuto breve. Y la arqueología es muy clara de una época muy industriosa, muy productiva en cuanto al orden económico, de qué es lo que se exporta
hacia Asiria y qué es lo que vuelve le hacían boleta todo. Y no hay destrucciones, exacto. En el fondo es una época estable, de estabilidad. La época, la Pax Asiriaca, que le llaman, ¿cierto? Como la Pax Romana, la Pax Asiriaca, donde se vivió paz, orden y progreso, si bien hay que pagarle impuestos al rey de Asiria. Pero eso desde Jerusalén. Pero algo así como poco menos de un siglo antes se había destruido el reino de Israel en el norte, con capital en Samaria, destruido. Entonces desde ya la gente ya estaba preguntándose, bueno, ¿por qué a ellos les pasó eso? Si nuestro Dios, que es Yahweh, ¿por qué, digamos, Él no pudo detener? Y en el fondo son las grandes preguntas que nos hacemos hoy día. ¿La maldad existe o nos pasan cosas malas porque Dios no pudo evitarlo? ¿O porque nos quiere dar una lección? ¿O por qué? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser bueno? ¿Cómo puede ser aliado nuestro? Y además que nos pase esto. Bueno, esas son las preguntas. Una de las cosas que siempre le llama la atención a la gente es como el cambio de estado de ánimo de Dios desde el Antiguo Testamento sí, pues, claro, al Nuevo Testamento. Pero una cosa diferente que te iba a preguntar, porque me surgió la interrogante, es sobre el concepto del monoteísmo hebreo. Da la impresión de que muchas entidades culturales antiguas tenían este concepto de yo tengo mi Dios o mis dioses, tú tienes los tuyos. Los hebreos, dentro de su monoteísmo, reconocían las deidades de las otras culturas, de los otros pueblos, o creían que también estos pueblos estaban sometidos bajo, digamos, el ordenamiento de su Dios. Sí, la transición de los hebreos o antiguos israelitas de la Edad de Hierro entre tener un culto no solo digamos donde al principio tenían una ensalada de dónde elegir sus dioses en un principio, el siglo XI, X, qué sé yo, hasta hacerse preferentes, selectivos a uno solo, entendiendo que existen otros, y entendiendo que en Babilonia hay un dios, y al otro lado del Jordán, en Amán hay otro dios, ¿cierto? Y cada ciudad tiene su dios un poco, y la ciudad que le gana a la otra militarmente, su dios impone su dios. Y es superior, más poderoso. Y por lo tanto es más poderoso. Y lo normal que ocurra es que cuando una ciudad es destruida, el otro dios se impone y el otro deja de existir de alguna manera. Y esa es como una de las grandes diferencias de los antiguos israelitas, en que su capacidad de llevarse de manera móvil su literatura y de seguir dándole vueltas a esta pregunta que te decía, ¿por qué nosotros? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra relación con nuestro Dios? Porque volviendo a la destrucción de Nínive y al fin del imperio asirio, después de esa estabilidad, esto no para. No. ¿Cierto? O sea, empieza, después viene Babilonia. ¿Babilonia dura cuánto? 100 años. Después viene el imperio persa Aqueménide. Después viene Alejandro Magno. Cada 100 o 200 años va cambiando completamente el panorama geopolítico. Y la incertidumbre es tal que una y otra vez se debe reescribir el porqué de las cosas. Y entre esas grandes calamidades, por supuesto que está la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II a principios del siglo VI. Y eso, bueno, ahí se les da como una lección. Bueno, ¿cómo entendemos ahora nuestra relación con Dios? Y escuchamos las voces de distintos profetas tratando de dar una explicación. Eso te iba a preguntar. ¿Hay autorías que son, digamos, trazables? Los profetas, no necesariamente el libro completo, pero con razonable certeza podemos decir de que son escritos por las mismas personas, o por personas que los conocieron directamente y que los profetas existieron. Era su palabra, digamos. Pero especialmente Isaías, que es el más largo, se entiende de que escuelas posteriores fueron agregándole, usando la autoridad de Isaías para explicar nuevas realidades. Por supuesto. Pero me habías preguntado acerca del monoteísmo. Sí. Y de este largo proceso. Porque ¿cuándo se genera este cambio, podríamos decir, de una religión politeísta, o llamémosle proto-prehistórica, como quieras tú llamarle, a este gran cambio
a un monoteísmo. Y no solo monoteísmo, sino que entender que los dioses no están para explicar nuestras ciudades o nuestros fenómenos naturales, sino que entender a Dios como alguien que no que participa de la historia de las naciones, pero que no necesariamente maneja las tormentas y que está un poquito más alejado, ¿cierto? Es algo un poquito más inabarcable que un simple fenómeno natural. Exacto, incluyendo la creación del universo. Entonces, claro, se va generando esta idea revolucionaria, se podría decir, y yo te diría que no es antes del siglo V, IV incluso, ya el periodo persa. Es una pregunta que te quiero hacer, que es ¿por qué se genera este cambio? Pero antes de eso, vamos a ir nuevamente a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto al gran Víctor Toledo. Estábamos tratando temas sumamente interesantes y se desprendía esta pregunta. ¿Cuándo? Pero quizá más importante que el cuándo es el por qué. ¿Por qué pasamos de adorar un grupo de dioses que, como bien tú decías, podían tener un carácter de índole medio naturalista, como el dios del trueno, el dios de la lluvia, el de la agricultura, a empezar a entenderlo como un gran ente y mucho más, como decía antes, inabarcable que un mero concepto terrenal? ¿Por qué? Nos estamos metiendo en temas súper complejos que ni yo manejo bien desde el punto de vista como de la evolución teológica, ¿cierto? No, es que no te lo pregunto desde el punto de vista teológico, te lo pregunto desde el punto de vista como antropológico y arqueológico, porque hay algún quiebre que uno diga como, uy, mira, pasó esto y la mentalidad de la gente cambió. Difícil, muy difícil. Te diría que cuando Ciro, ¿cierto? El nuevo flamante emperador de Persia y de todo ahora, y de todo lo que era Babilonia, todo el Medio Oriente y todo Asia, ¿cierto? Asia, cuando digo Asia me refiero a Anatolia, Turquía, por supuesto, porque yo hablo como Asia romano menor. en el fondo. En esta no estamos hablando de Japón ni mucho menos. Cuando le da la posibilidad a muchos de los pueblos, incluidos los judaítas exiliados a Babilonia, de regresar y más o menos organizarse a la pinta de ellos, reconstruir sus lugares sagrados, sus templos, y tener cierta independencia étnica, cultural, religiosa, es visto como una especie de salvador enviado. Lo que estábamos esperando, en otras palabras. Un Mesías. Una especie de Mesías, podríamos llamarle, y mucho de la literatura profética que muchos interpretan que está hablando de un Jesús que va a venir 5 siglos después, realmente pareciera que los profetas están hablando de su propio momento de la historia y de que llegó este Ciro, o de que eventualmente va a volver un rey de la dinastía davídica de Jerusalén a reocupar el trono, cosa que nunca va a ocurrir después. Pero entre esta expectancia, este agradecimiento de que nuestro Dios es mucho más superior y porque nos envió, en el fondo está a cargo de la historia. O sea, Ciro fue un instrumento de esta entidad. Al igual como Dios quiso castigar a través de los distintos reyes de Asiria y del rey de Babilonia, Nabucodonosor, todo realmente es un instrumento. Digamos, los autores de la Biblia están escribiendo para transmitir esa idea de que todo lo que está pasando en la historia, que son momentos súper turbulentos, es a través de sus ojos, es a través de la idea de que Dios tiene la capacidad, de que el Dios Yahvé o Yahweh, o sea, porque Dios tiene nombre, porque era uno más de los otros nombres claro, que existían, pero que su Dios, el Dios de Israel, tiene la capacidad de mover las piezas y así es como se va generando esta idea. O sea, no necesariamente hay una negación del resto de los dioses, sino que se empieza a generar. Ya.
Porque eso era algo que te iba a preguntar dentro del por qué se escribió esto. En el Nuevo Testamento claramente vemos un proselitismo de querer masificar esta palabra, ¿cierto? Y de querer captar seguidores. Pero si no me equivoco, el Antiguo Testamento es un libro que más bien está escrito para un público selecto, que serían los mismos hebreos, o no necesariamente. Cada libro tiene una función, Ya. cada libro tuvo un porqué, fue escrito, y simplemente la biblioteca se va acumulando. O sea, no hay una receta para... No es como que dijeran, este libro va a ser parte de este compendio, sino que fue al revés No, al final. Claro. Se va respetando la veneración de los textos antiguos y quedan ahí. Y a veces alguno de los escribas o las personas dedicadas a conservar y copiar los libros se dedica a revisar los textos antiguos. Ah, mira lo que dice acá. Y a través de eso vierte sus nuevas ideas y ¿me entiendes? Por Entonces supuesto. está vivo. Es una literatura totalmente viva durante 5 siglos. Y Que se sería está reinventando. desde el siglo 8-7 hasta el 3-2 antes de Cristo. Exacto. Y estos profetas, estos escritores, ¿quiénes eran? ¿Dónde estaban? Porque, o sea, tampoco hay una receta del profeta y el escritor. Me imagino que teníamos desde reyes hasta mendigos, de alguna manera. No tan así, pero en el fondo hay que situar cada momento de la historia del antiguo Israel según lo que están viviendo. Por ejemplo, el siglo VII es un siglo donde Jerusalén es quizá una de las ciudades más importantes del Levante, desde Siria, Líbano, Palestina, ¿cierto? Una de las ciudades quizá más grandes de toda la zona. Y tiene un rey, y tiene una corte, y tiene personas que él puede contratar, pagar o tener a cargo de escribas. E intelectuales. Claro. Y al igual como vemos en Egipto y en otros lugares, que también hay una casta sacerdotal que no siempre está alineado con las ideas del rey o de aquellos que le susurran al rey. Porque a veces el rey puede ser un hombre joven, un niño incluso, y tiene, digamos, estos, ¿cómo se les llama? Visires o... Sí, como estos eunucos que... Claro, entonces no siempre es el rey el que se impone y dice, escriba esto, sino que a veces el rey es influenciado por su gente de la corte. Oye, entonces, señor rey, los sacerdotes quieren agarrar más poder aquí y porque están diciendo de que el Dios puede ser adorado en otros lugares, otros altares, pero nosotros queremos que todas las ofrendas lleguen solo a Jerusalén. Bueno, hay algo que la gente le puede parecer como extraño de esto de tanta, digamos, importancia de la religión dentro del mundo político. Pero hay dos Siempre cosas que siempre ha sido. Eso te iba a decir, o sea, ahora nos puede parecer ajeno, pero pensemos que hasta hace 15, 20 años atrás la Iglesia Católica era un pilar del Estado de Chile, nada menos. Y hay países donde todavía es. Y antiguamente la diferencia entre política y religión no estaba tan clara como está hoy en día. Y en la Edad de Hierro eran uno, o sea, no existía la división, solo que tenías la casta. Lo otro son los sacerdotes de Amún en Tebas, ¿cierto? Que también a veces no tienen clara alineamiento con los faraones, ¿cierto? Y pasaba al revés, que podía ser que el rey al mismo tiempo era el sumo sacerdote de la religión. O que tenía que casarse con la hija del sumo sacerdote. Entonces era una mezcla de cosas. Hay un trasfondo político detrás de la escritura de estos textos. Absolutamente. Y luego, y aquí pasa lo importante, lo extraordinario, se podría decir, que es cuando Jerusalén es destruida y la dinastía monárquica es eliminada. ¿Quiénes son los que continúan si no hay un rey? Y eso es lo más bonito de todo, quizá, que es la persistencia de la creación de textos en Babilonia y después al regreso. Y en ese regreso, teniendo un gobernador persa sobre Judea, tienes los líderes locales son ahora los sacerdotes, definitivamente, y no hay rey, digamos, y ahora son ellos los que a la pinta de ellos, al beneficio de ellos, se podría decir, de su ideología, y me imagino que había más de una, y así es como vemos también que después aparecen distintas filosofías dentro del judaísmo de Segundo Templo, como lo vemos en la época del Nuevo Testamento, los fariseos, los saduceos. Entonces se empiezan a diversificar
siempre hay pensamientos diversos y contrastantes. Y eso es lo que vemos, un juego. ¿Y estos profetas eran sacerdotes, rabinos? ¿Qué tipo de personas son las que...? Son todos ellos. En el fondo, a veces, o sea, en la época monárquica tienes a escribas especialmente dedicados. Aparte tienes a profetas escribiendo su propio texto. Porque los profetas son como críticos políticos a veces son aliados del rey y otras veces están criticando, como Jeremías, los actos del rey y tienen su propia, no sé, bueno, aquí mismo en la Radio Agricultura tenemos críticos del oficialismo en el gobierno, ponte tú. Entonces están como en la radio. O sea, sin dejar de comprender que política y religión van de la mano, podríamos decir que esto es propaganda de alguna manera. Cada uno, claro. Es una de las palabras que podemos usar, no para todo. Como digo, se está creando mucha literatura también poética. Por supuesto. Eso es posterior. El libro de Lamentaciones, o sea, el título lo dice, son cánticos en Babilonia que lloran por la pérdida de Jerusalén y la añoranza por el regreso, todo eso. Entonces cada libro tiene su género y al regreso, realmente en el siglo V, IV, es que se empieza a tomar forma el Pentateuco, mucho después de Moisés. Trayéndose estas tradiciones mesopotámicas de diluvios, de creaciones por dioses del universo, ¿cierto? Se empiezan a mezclar todas estas cosas de manera bien tardía y se genera un pueblo, el pueblo judío, gracias a la literatura. Finalmente la literatura es la que nos forma. O sea, claro. A los griegos, los griegos no serían los griegos sin la Ilíada. No, o sea, yo siempre le explico a la gente que así como los cristianos tienen la Biblia, el griego helénico, el griego clásico, tenía la Ilíada y la Odisea. Esa es la Biblia de la mentalidad griega. Los forma. Exacto. El libro crea al pueblo y sin el libro no serían lo que son. O sea, a la larga el Antiguo Testamento es la gran épica del pueblo judío. Sí, pero escrita en varias fases. Por supuesto. Claro, distinto. No sé cómo habrá sido escrita la Ilíada, pero se suena más como que es algo consolidado. O sea, eso es lo que la tradición dice hoy, que está Homero, ¿cierto? Pero en realidad podrían haber sido miles de autores, sí. Puede que si existió realmente Homero, haya hecho también un compendio de escritos. Entonces, pero eso te iba a preguntar también, ¿para quién está escrita en la parte práctica? Porque no todos tenían, acceso al texto, no todos eran letrados, ¿cierto? No todos eran alfabetos. ¿Quién es el que hace esta lectura? Y ahí va mi pregunta. ¿O quién es el que hace esta interpretación? ¿Y a quién se la cuenta y por qué? Una vez más, en distintos momentos son distintos los propósitos. Pero ya en el siglo IV podemos hablar de un concepto, una idea que se llama Israel. Y parece haber una especie de obsesión en los escritos para determinar quiénes pueden pertenecer a ese grupo y quiénes no pertenecen a ese grupo por definición y por qué ese grupo es especial. No tiene nada que ver esa idea de Israel con el nombre, son homónimos, pero no tiene nada que ver con el nombre Israel del Estado moderno independizado en 1948 en la tierra que se llamó Palestina antes. El concepto de Israel en el siglo IV a.C. es un concepto nacional teológico que se basa en esta cantidad de escrituras, pero que sigue cambiando. Cada siglo Israel significa algo distinto. O sea, el Antiguo Testamento le viene a dar una identidad a este lugar, llamémosle territorio y gente conjunta. Sí, especialmente más que territorio, porque está Judea, como la provincia de Judea, ya sea del Imperio Aqueménide, ya sea del Imperio Ptolemaico, Seleucida, está la provincia de Judea, pero ya hay una siembra de, ahora se llaman judíos, pero no judíos de religión, sino que judíos que miran hacia Jerusalén, digamos, y que miran la Torá. Eso es lo que tienen en común, pero hay una siembra ya por Babilonia, porque no todos los judíos de Babilonia se vinieron de vuelta, quedaron muchos. Algunos les fue bien. Hasta tiempo, o sea, de hecho, claro. Por supuesto. Otros se quedaron en Egipto y
Y después cuando empieza ya como a venirse encima el mundo clásico greco-romano, se empiezan a sembrar hacia Anatolia y Italia incluso. Entonces, la idea Israel unifica a también aquellos que están afuera. A los que profesan este credo, digamos. Y por eso se escribió la traducción al griego. Claro. Porque ya a los judíos de Alejandría y de la isla de Elefantina ya se les había olvidado el hebreo. Ya. O el arameo incluso. Y una de las cosas que te quería preguntar es ¿cuándo nace, o cómo mejor dicho, obviamente ellos no le llamaban el Antiguo Testamento? No, claramente no. ¿Existe como una primera edición en la que uno diga, bueno, esta es la Torá, aquí está oficialmente nuestro primer compendio? ¿Hay algún como nacimiento de la primera edición? Estamos hablando solo la Torá, porque la Torá no es equivalente al Antiguo Testamento. Ya, ¿por qué? Debe ser un 15%. ¿Cuál es la diferencia? Nada, que es una parte del más amplio Antiguo Testamento. Ya. O del Tanaj, que es la Biblia hebrea. Perfecto. La Torá es una porción que es la que es comúnmente más venerada. Ya. ¿Ya? Entonces no es lo mismo, pero la Torá como canon selecto de los 5 libros, probablemente desde muy temprano ya se consideraba como el libro de Dios, el Perfecto. libro de la ley. O sea, es muy anterior al compendio Antiguo Testamento. Sí, porque de hecho el Antiguo Testamento se seguía generando. Perfecto. Nadie lo entendía de esa manera. No, pero, obvio. Eclesiastés, por ejemplo, o sea, ese tipo se escribieron en la época la época helenística. O sea, es así. Cuando se están viendo enfrentados a distintos choques de culturas y distintas condiciones geopolíticas. Y una vez que empieza un poco, bueno, el pueblo hebreo, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo más bien que ha ido, cierto, migrando, moviéndose, siendo desplazado. Siempre me imagino que llevaban con ellos esto, ya fuese de manera material, escrita o en su conciencia, digamos. Entonces, mi pregunta es si había un proselitismo o más bien era algo que ellos atesoraban como algo propio, esta identidad. Hubo brevemente un proselitismo yo te diría, el siglo II y primero antes de Cristo, justo antes de Jesús. Ejemplos famosos: Helena de Adiabene. Helena es una princesa o reina de Mesopotamia. Herodes. Los papás de Herodes no eran de Judea propiamente tal y fueron incluidos en un periodo de independencia que se llamó el periodo de los reyes asmoneos, Claro. que eran judíos propiamente tal, pero que hicieron guerras expansivas de territorio en las cuales incluyeron no era un proselitismo pacífico, digamos, sino No, que, por supuesto. oiga, usted también es judío, y eso ¿qué implicaba? Que significa que tienes que pagar tributo al templo de Jerusalén. Es económico, si te fijas. Entonces, más que cuidar quiénes somos, hay un deseo de que otras tierras paguen tributo al templo, y por eso es que finalmente con la destrucción del segundo templo había tanta riqueza acumulada, y vemos los efectos en Roma también, cuando ellos se llevan esa riqueza, esos tesoros, que algunos arqueólogos han intentado. Bueno, ese es otro tema y un tema sumamente interesante, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Estuvo entretenidísima e interesantísima esta conversación, así que te propongo que continuemos en un próximo episodio. Podríamos hablar de este gran tema que es la arqueología bíblica, pero eso quedará entonces para una próxima vez. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos, y muchísimas gracias a todos también por participar en esta tarde de día sábado, y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias.